Los atentados terroristas que hicieron volar las tuberías que llevaban gas ruso rumbo al viejo continente constituyen una fuerte advertencia a los países comunitarios para que ni se les ocurra desatender la oferta estadounidense de hidrocarburos, una oferta a precios exorbitantes cuya única ventaja radica en que sus clientes evitarían ser explotados dentro de sus coches. Es lo que dijo en entrevista con mi canal el analista internacional Koldo Salazar de España, a quien invité para conversar no solamente sobre los constantes sabotajes de Estados Unidos contra Rusia, sino también sobre la participación de los líderes de la Unión Europea en esta estrategia antirrusa, algo que el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó como la traición por parte de esos líderes europeos de sus pueblos, es decir, de los pueblos del viejo continente. Les invito a escuchar esta entrevista. Yo quisiera preguntarle eso justamente, ¿en qué medida se podría coincidir con las declaraciones de Putin de la traición de buena parte, resulta que de políticos europeos, de los pueblos de la Unión Europea? Sí, bueno, en primer lugar, una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea, porque muchas veces siempre se habla, ¿no?, de que Europa es la Unión Europea. No, la Unión Europea es una estructura que se da como consecuencia de la politización de la antigua Comunidad Económica Europea, que era básicamente un proceso de armonización económica y de trabajadores y tal, y que se da en los años 90, el famoso Tratado de Maastricht. Por lo tanto, estamos hablando de 30 años de infraestructura administrativa llena de errores y fracasos, frente a 3.000, 4.000 años de historia, ¿no? Por lo tanto, no es comparable, en primer lugar. En segundo lugar, como bien comentabas tú, ¿no?, citando a Vladimir Putin, la traición básica de los políticos europeos en contra de la población europea ha sido la transformación de un modelo industrial y productivo, producto de una versión del capitalismo a la europea, en el sentido de un capitalismo industrializado, laborioso, basado en el ahorro. Ahora nos encontramos con un capitalismo basado en la mera especulación, un capitalismo absolutamente especulativo. Y el objetivo de ese capitalismo especulativo, ¿cuál ha sido? En primer lugar, primero, desindustrializar por completo el continente, en la medida de lo posible. Luego, el segundo paso, cuando hablamos de desindustrialización, estamos hablando no simplemente de la industria pesada, no simplemente de fábricas, de hornos, de fábricas de acero y demás, sino también de la destrucción del campo. Es decir, estamos hablando de agricultores y ganaderos que subsisten por las ayudas de la Unión Europea para que no desaparezcan. Es decir, estamos hablando de un sistema de industria en el cual dependemos incluso para comer, en primer lugar. En segundo lugar, el proceso de desindustrialización, con los remanentes que quedaron, se centró en las privatizaciones, es decir, el Estado se deshizo de lo poco que le quedaba. ¿Qué ocurrió con las privatizaciones? Las privatizaciones no se dieron en la forma de que los trabajadores tomaban el control de las empresas y creaban sus propias sociedades anónimas, colectivas, sus propias sociedades comanditarias o sus propios modelos de las cooperativas, por ejemplo, sino que muchas de esa infraestructura del Estado quedaban en manos privadas absorbidas por empresas mayores, internacionales, capital norteamericano, capital, váyase usted a saber de dónde. ¿Y eso en qué convirtió? Dejó a los estados por completo sin capacidad de reacción frente a crisis económicas. Eso unido al hecho de que detrás de la privatización vino la deslocalización, cogieron las empresas que quedaban, que habían sido privatizadas, al poco tiempo decidieron expulsar a todos sus trabajadores y deslocalizarse. Entonces montaban las acerías de Alemania, las acerías de Vizcaya, de Cádiz, de donde fuera, se iban a Sudáfrica, se iban a Malasia, se iban a la India. ¿Y eso qué es lo que provocó? Eso ha provocado un empobrecimiento total y absoluto del continente europeo, de Europa occidental, hasta tal punto de que lo que era un continente, un gigantesco continente de grandes clases medias, de una gran clase media productiva y ahorradora, se convirtió en una clase especulativa. ¿Por qué? Porque en los años 90, a finales de los 90, a principios del 2000, comenzó la especulación bancaria y empezaron a dar préstamos a todo el mundo que no podían pagar. De ahí la famosa crisis, que ya fue la destrucción total. Entonces, ¿eso qué es lo que ha generado? La transformación de la sociedad europea. Es decir, tenemos una masa de trabajadores pobres, tenemos una masa muy pequeña de gente multimillonaria
que cada vez se está separando más la clase rica de la clase pobre. Las clases medias están prácticamente vendidas, son clase media baja y en muchos casos la antigua clase media baja que subsistía y que tenía cierta calidad de vida, ahora se ha convertido en una clase pobre. Entonces estamos viendo trabajadores pobres, gente que va a trabajar, que cumple 10 horas tranquilamente de trabajo, pero con su esfuerzo y con su sueldo es incapaz de cubrir sus propias necesidades viviendo solo. Ya échale si tiene hijos y demás. Y en tercer lugar, una tercera masa de población que es incapaz de acceder al mercado laboral. Entonces, eso que lo que genera esa masa tiene que ser subsidiada. Entonces, existen muchísimas tensiones, muchísimas, porque hay gente que ha estudiado, se ha preparado y se encuentra o en el grupo de los trabajadores pobres o en el grupo de los que no pueden acceder y todavía no han llegado a obtener ningún derecho para poder estar subsidiados. Entonces nos encontramos en España gente de 35, 36 años que viven con sus padres todavía y que no han podido hacer su vida. Por lo tanto, eso genera también una tensión dentro de todo lo que es el modelo europeo. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a la traición de esos políticos. O sea, se debe a la traición, todo lo que es el proceso de creación de la Unión Europea ha sido para crear una infraestructura de un superestado a costa, parasitando a los estados de los que formaban parte. Es decir, la Unión Europea no es la suma de todos, no es la suma de todas las partes, sino que la Unión Europea es algo más que la suma de sus partes. O sea, tiene espíritu propio, tiene alma propia por encima de sus creadores y encima puede decir a sus creadores y a sus miembros lo que tienen que hacer y sancionarlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la Unión Europea? La Unión Europea es un gigantesco cuerpo que vela por sus propios intereses por encima del de sus Estados miembros. Incluso aunque tenga que destruir sus propios Estados miembros. Lo mismo pasa con la OTAN. Aunque tenga que destruir sus propios países, Estados miembros. Pasa con Grecia con el tema turco, pasa con España con el tema de Marruecos, pasa con Italia, pasa con cualquier país. Entonces estamos vendidos por completo a un capital porque la Unión Europea es eso, es un club de tiburones que forma parte del mandato político de los Estados Unidos. Nosotros ahora mismo estamos pues bajo mandato político de Estados Unidos en la Unión Europea, pero es que también estamos ocupados militarmente a través de la OTAN, que es el brazo militar de Estados Unidos en el continente, y de los británicos. Muy inteligentemente los británicos se salieron porque podían salirse. O sea, cuando estamos hablando de Europa, estamos hablando del poder continental, porque el poder atlantista, digamos el grupo anglo-estadounidense, no puede permitirse una Europa fuerte, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ya desde tiempo de Napoleón, es decir, ya incluso desde el tiempo de la paz de Westfalia, desde la guerra de los 30 años, los británicos siempre se han presentado, y también los estadounidenses, como herederos de ese poder británico, siempre se han presentado como mediadores dentro del continente con el objetivo de que haya siempre un contrapeso que no permita que un Estado se pueda obtener un poder suficiente como para poder unificar el continente. Porque, claro, automáticamente en el momento en el que está unificado el continente, el siguiente paso es dominar el Atlántico. Y dominar el Atlántico es el fin del Reino Unido y el fin de Estados Unidos. Y eso no lo pueden permitir. Entonces, claro, cuando de repente tienen el peligro de los Habsburgos, luego el peligro de Napoleón, en el Tratado el Tratado de Utrecht, en el momento en el cual se firma la paz por el tema de los Borbones en España, una de las cláusulas que imponen los británicos es que la corona de los Borbones de Francia y de España no se puede unir. Porque, claro, se habían quitado los Habsburgos de encima, pero no iban a tener ahora los Borbones unificando Europa. Luego viene Napoleón, luego vienen los alemanes. O sea, ha sido siempre ese elemento de evitar por cualquier concepto que llegue algún tipo de poder europeo. Sí. Y luego tenemos también la dominación energética, que es lo que ya hemos visto. Sí, lo de la dominación energética, a eso justamente se refería en particular, pero subrayó este hecho también Vladimir Putin, quien se mostró, o mejor dicho, ha vuelto a mostrarse boquiabierto ante el hecho de que la Unión Europea con sus propias manos está, digamos, rompiendo estos lazos energéticos con Rusia. Y eso, según análisis que yo he podido ver tanto de las autoridades rusas como también expertos en la Unión Europea, la gente dice que qué es lo que ocurre. Entonces, al no tener gas, o mejor dicho, suministros seguros y baratos de gas ruso, claro, la base del milagro económico de la Unión Europea, tal y como, por ejemplo, lo explican. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ahora pasa Estados Unidos vender gas a la Unión Europea a precios exorbitantes, y eso, entre otros efectos que tiene,
es prácticamente quitarle la competitividad a los negocios, a las Claro, industrias de la Unión Europea. Como consecuencia, resulta que estos negocios no pueden competir con los de Estados Unidos. Además, los mejores especialistas van a Estados Unidos, tal y claro, como explican. Entonces, bien, Coldo, ¿quiere decir algo? claro. Y hay un dato que no nos podemos pasar por alto. Por primera vez en 20 años, el dólar está a la par del euro. O sea, un dólar, o sea, un euro son 97 céntimos de dólar. Es decir, es prácticamente una paridad uno a uno. Eso a los norteamericanos les viene muy bien. O sea, porque pueden vender prácticamente como si se estuvieran vendiendo dentro de su propio mercado. Pero es que, yendo a esto, claro, la Unión Europea es el interés propio del atlantismo y por lo tanto sanciona incluso, o sea, realiza actos de sabotaje, evitando que los países miembros de la propia Unión Europea tengan unas relaciones o se replanteen sus relaciones con Rusia. El caso, por ejemplo, del acoso a Hungría. Orbán ha sido el presidente más valiente y más en contra de las sanciones a Rusia porque Hungría depende mucho de Rusia. Pero es que cuando los alemanes se están dando cuenta de que ya estamos hoy, a día 11 de octubre, que empiezan ya, bueno, empieza ya el frío alemán y tal, se han dado cuenta de que a lo mejor es necesario revisar algunas sanciones a Rusia y volver a mantener algún tipo de intercambio energético. ¿Qué es lo que pasó? El Nord Stream 2 estalla, pero es que no simplemente es que tenga en principio un accidente, sino que es que el acto de sabotaje fue un acto de sabotaje, inutilizó por completo el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 hasta tal punto de que es irreparable y para empezar de nuevo, si se tuvieran que arreglar la situación ahora entre Rusia y Alemania y volvieran a bombear gas, tendrían que construir un nuevo gasoducto. ¿Eso qué significa? Eso significa que los Estados Unidos también han cruzado una línea roja, es el hecho de que se han reservado el derecho a intervenir militarmente dentro del continente europeo para defender sus intereses. Y eso implica que si ahora mismo el señor Olof Palme, el canciller Scholz de Alemania, decidiera a lo mejor continuar con una relación rusa y decidiera insistir en unas buenas relaciones con Rusia, a lo mejor lo siguiente no es que le volaran el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, a lo mejor lo próximo que le vuelan es el coche con él dentro, o le pasa algo, o hay una revuelta, o hay cualquier historia, o descubren que hace 30 años ese hombre pues copió una página de su tesis doctoral, pueden encontrar cualquier cosa. Sí, Entonces, ese es el Coldo, objetivo. y además, inmediatamente encontrarían la huella rusa detrás de ese Hombre, atentado, claro, tal y como claro, claro. encontraron la huella rusa detrás de los atentados terroristas, tal y como dijo Putin, actos del terrorismo internacional contra los gasoductos que suministraban gas a Europa, el puente de Crimea también lo voló Rusia y lo demás también lo ha hecho Rusia. Mira, es que sobre el tema del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, estamos hablando de una infraestructura estratégica. En segundo lugar, Rusia no tiene ninguna necesidad de volar esos gasoductos. En primer lugar, porque tiene la llave del gas. O sea, cierra la llave del gas y punto. En tercer lugar, porque los rusos también necesitan esa infraestructura, porque digamos que mañana se firma la paz, vuelven a tener relaciones y los alemanes dicen, bueno, pues firmamos de nuevo un contrato. El ruso simplemente tiene que, Putin o Lavrov o el que sea, simplemente tiene que abrir la llave del gas y dejar que de nuevo el gas pase. Es decir, aparte, estamos hablando del mar Báltico, un mar semicerrado, un mar en el que Rusia tiene muy poca salida al mar, Kaliningrado y el Oblast de Leningrado, o sea, la zona de San Petersburgo. El resto es un mar hipercontrolado por la OTAN. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, está también Dinamarca, Alemania. Sí, Y es ahí aparte, donde se produce el atentado. claro, y aparte tenemos el tema de la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Es decir, por muy buenos que sean los Spetsnaz, es que no tiene absolutamente ninguna lógica. ¿A quién beneficia la destrucción de esa infraestructura? A los Estados Unidos, automáticamente, porque ya tienen a los alemanes totalmente dominados en ese sentido. Porque aunque quieran, no pueden, materialmente no pueden traer ese gas, porque no hay ya tubería. O sea, no hay. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar otros 5 años construyendo otra tubería? Bueno, pues en esos 5 años o en esos 6 o en el tiempo que pase, los norteamericanos se encuentran con eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos sustituido tuberías de gas que pasan millones de metros cúbicos de gas por barcos que son más lentos, que traen menos cantidad y que encima es más caro. Y encima, con la paridad euro-dólar, todavía es más caro Sí, para el consumidor Coldo, y otro europeo. factor de barcos que transportan gas, un factor que me parece tampoco para nada despreciable.
desastre ecológico, ¿qué Claro, significa este tipo de transporte de gas? claro. Y aparte también, ¿de dónde viene ese gas? Porque es un gas de menor calidad, tiene menos capacidad calórica, porque viene del fracking. O sea, de las inyecciones que hacen de agua y de aire a presión para extraer de los pozos ya secos los remanentes que quedan. Por lo tanto, encima es un gas de peor calidad. Es decir, básicamente es un timo. O sea, nos han timado. Pero es que encima no podemos hacer nada porque somos dependientes de ellos. De la misma manera que Estados Unidos siempre quiso dominar Oriente Medio y a las monarquías del Golfo para extraer la riqueza petrolera, ahora quiere dominar a Europa para vender esa riqueza petrolera norteamericana y para convertirnos en un mercado, porque Europa por ahora sigue siendo un mercado. Entonces, Ujú. pero claro, tiene que ser un mercado que esté dominado y pobre. Entonces estamos colonizados políticamente bajo mandato norteamericano, estamos bajo ocupación militar, con estructuras militares independientes. Que claro, es que ahora tú coges imagínate que ahora Italia, por poner un ejemplo, ¿no? Decide mantener unas buenas relaciones con Rusia y se empeña en que van a mantener unas buenas relaciones con Rusia. Un general italiano de la OTAN, ¿a quién le debe lealtad? ¿A la OTAN o a Italia? Si de repente el presidente italiano le dice, no, no, vamos a poner las tropas en alerta, y le viene un Stoltenberg y le dice, no, no, espérate, tú eres un general y formas parte de la OTAN, y la OTAN te está ordenando que tienes que bombardear Roma. ¿A Ujú. quién va a defender esa persona? Sí, Coldo, ¿y sabe lo que yo Es añadiría? Porque, un por ejemplo, usted, problema muy grave. sí, sí, Coldo, ¿sabe? Además, yo añadiría, por ejemplo, eso que usted dice, digamos, ¿a quién obedece un general de la OTAN? Digamos, a los intereses del país donde presuntamente trabaja o a, digamos, a la Los OTAN. intereses de Y la otra OTAN, claro. cosa, usted, por ejemplo, ha dicho que si, por ejemplo, al canciller alemán se le ocurriese, por ejemplo, normalizar las Empecinarse, relaciones con Rusia, usted no ha descartado que se, digamos, produzcan algunas cositas desagradables, como por ejemplo, claro. su coche sea, digamos, explotado, ¿no? Y Por es ejemplo, interesante que no son, digamos, teorías, porque ya hay líderes bien concretos que denunciaron amenazas. Por ejemplo, el presidente serbio, que denunció todo tipo de amenazas y extorsiones en su contra para que se suman las sanciones antirrusas, claro. incluso tu avión escoltado por aviones militares de la OTAN, es para citar un ejemplo. Es decir, lo que estamos abordando no son teorías, ya estamos hablando sobre cosas reales que ya ocurrieron. Eh, Boris Johnson habló del asesinato de Putin abiertamente. Pero vamos a ver, hace 10 años mataron a tiros en una carretera de Libia a Gaddafi. Han ahorcado a Saddam Hussein. O Sí, y sea, aplaudieron, y aplaudieron, podemos recordar a la ¿vieron? señora Hillary Bill Clinton Clinton. entre carcajadas diciendo que lo hemos visto, lo hemos capturado y lo hemos Y lo hemos asesinado. Y se ríe sí, la sí. señora. Sí, 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 efectivamente. Y es así como funciona. Pero hay casos anteriores. Tenemos el caso de Aldo Moro en Italia, tenemos el caso de Olof Palme en Suecia, con el que había confundido antes a Scholz. Tenemos también el caso de Carrero Blanco en España. Es decir, hay muchos elementos que son reales, son ciertos. Entonces tenemos también ahí esos elementos, ¿no? Es decir, esa capacidad de los norteamericanos de poder actuar dentro del Ujú. territorio europeo. Pero al mismo tiempo también estamos, y de esto se habla muy poco, estamos absolutamente colonizados culturalmente. Hasta el punto de que un español hoy en día se mira al espejo y bueno, o sea, no tiene capacidad de identificarse. O sea, no se identifica con su propia cultura. Consume lo mismo, ve lo mismo que un chino, que un japonés, o sea, son iguales. O sea, así, no se le puede Ujú. distinguir de un Ujú. francés, de un alemán, de lo que sea. Sí, comemos lo mismo, vestimos lo mismo, o sea, hemos perdido también la colonización cultural made in América, porque siempre los norteamericanos, dentro de esta colonización cultural hay buenos y malos, los norteamericanos son los buenos, el resto son los malos, el que toque. Ujú. Ujú. Pues mañana puede ser malo uno, tal. Ujú. Coldo, y hablando sobre políticos traidores de los intereses de la ciudadanía europea, ¿sabe? Es que salió con declaraciones, nuevas declaraciones, el señor Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, quien, por ejemplo, dijo que la solución de la crisis de Ucrania pasa por derrotar a Rusia militarmente en el campo de batalla. Para que se entienda, digamos, que este señor es Bueno, jefe de la diplomacia. pues que el señor Borrell y sus hijos cojan un fusil y se vayan a Ucrania. Sí, sí, Que no Coldo, manden a los hijos de los demás. sí, eso es importante, porque él acaba de decir una cosa interesante. Él dirigiéndose a la ciudadanía europea les dijo lo siguiente. Él dijo que sí, que el bienestar
de la Unión Europea se sustentaba, o la base de ese bienestar eran recursos seguros, baratos, procedentes de Rusia. Pero eso, dijo él, ya es pasado, a eso no vamos a poder volver, así que tendríamos que pasar por momentos difíciles, encontrar otra manera. Y sabe, nuestra vocera de la Cancillería rusa, María Zakharova, acaba de preguntarse, ¿y por qué no se puede simplemente comprar y seguir comprando este gas barato y seguro a Rusia? ¿Por qué el señor Stoltenberg habla, digamos, en nombre de estas personas? Así que, ¿sabe? Yo le haría la siguiente pregunta, yo creo que usted ya ha respondido en parte, pero yo también recibo muchas preguntas en mis redes. La gente me pregunta, Víctor, ¿y por qué los políticos europeos, como Borrell, como Ursula von der Leyen, otros, por qué lo hacen? Porque eso evidentemente perjudica a los pueblos. Así que, puede responder desde la Unión Europea, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hacen? En primer lugar, porque tienen un desconocimiento total de la realidad que está viviendo el pueblo. Porque yo nací en el 88, es decir, recuerdo la crisis del 96, la crisis del 2008, cuando se fue todo a la mierda, básicamente. Yo soy, y perdón por la palabra, pero yo soy de la generación que terminé la carrera en plena crisis económica mundial y tal, ¿no? La crisis del 2009, la del ladrillo, aquí en España. Si hay algún español escuchándote, seguramente se acordará. Aquello fue horrible y nada más que salían los políticos diciendo, no, tenemos que aguantar, tenemos que hacer sacrificios. Yo estoy hasta los huevos ya de hacer sacrificios. Estoy ya cansado de hacer sacrificios. Tengo 34 años ya haciendo sacrificios, pero oiga, son vuestros caprichos, son vuestras ideologías, son vuestros planes. Si queréis sacrificar, hacedlo vosotros. ¿Queréis una guerra? Bueno, pues cogéis vosotros, con vuestros hijos, con vuestros sobrinos, los sacáis de las mejores universidades donde los tenéis, le cambiáis sus trajecitos de 500 euros el polito, cogéis una Kalashnikov y os vais a Ucrania. Si tanto amáis a los ucranianos, iros allí y meteros en el batallón Azov. Echad cojones, luchad vuestras propias batallas. No mandéis a los hijos de los demás. No mandéis a gente que, primero, que no tiene dos dedos de frente, ni tampoco provoquéis situaciones que a nosotros nos empobrecen y nos llevan a la miseria por vuestras ideologías. Sobre todo porque también esto viene encadenado con el tema de Rusia, porque ahora se han dado cuenta, se dieron cuenta en febrero, ¿no? Cuando empezaron las sanciones, pero antes no se habían dado cuenta de que el gas, el petróleo y tal, contaminaba. O sea, antes no se habían dado cuenta, ahora sí. Entonces, claro, te vienen también con esta paranoia, ¿no? Que en este tema de la contaminación, cuando yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, pongan centrales nucleares, no, estamos desnuclearizados. Todo con energía eólica, con energía limpia y demás, ¿no? Esa energía que forma parte también de un programa de propaganda norteamericano para evitar que la Europa occidental, que la Europa continental se nuclearizara para que fuera independiente energéticamente. Metieron a todos estos ecologistas radicales, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que han provocado? Han provocado que tengamos también una ineficiencia energética, o sea que tampoco no podemos importar de Rusia nada. Además, el mercado ruso, o sea, toda la afluencia rusa de energía en Europa, cuando se ha vaciado el mercado europeo, nos hemos dado también cuenta de una cosa, de que la aportación rusa era tan grande que ni con Qatar, ni con Argelia, ni con Arabia Saudí, ni con los Estados Unidos podemos suplir y podemos sustituir a Rusia. O sea, no se puede, ni por calidad, ni por cantidad, ni por precios, ni nada. Entonces, pero tampoco somos eficientes por nosotros mismos. Porque encima las centrales eólicas, las centrales solares y demás, no tienen la capacidad y la potencia como para sostener un país simplemente como España. Y no tenemos esa capacidad tampoco. ¿Por qué? Porque nos han traicionado. Gente como Borrell, que viven en Torres de Marfil, gente que escucha a Greta Thunberg, gente que forma parte de este sistema y de este plan. Su objetivo no es ir en contra... Sí, claro, y cuyo salario, si no me equivoco, llegan las informaciones de 300.000 euros al año. Y luego este señor le dice a la ciudadanía que vamos a pasar sin ningunos problemas por todas estas situaciones. Claro, claro, efectivamente, ahora con facturas de la luz disparada, con facturas del agua disparada. Entonces, ese es el problema. Entonces, traicionan, claro que traicionan, si es que nacieron para traicionar. Están ahí porque han traicionado desde el primer momento a todo el mundo. Entonces, ese es el problema. Coldo, ¿sabe una cosa? Porque me parece importante, ya terminando, porque usted ha dicho que, entre otras cosas, el porqué de este comportamiento, su ignorancia, entre otras cosas, de cómo vive, digamos, de la situación del ciudadano de a pie. Pero me parece que lo que ha dado a entender Putin es que otro factor es que, por otro lado, ellos están muy al tanto de lo que están haciendo, y es que su labor, digamos, está muy bien remunerada. ¿Por quién? Bien, Putin señala claramente, es decir, funcionan, trabajan para los intereses de Estados Unidos. Además, que se trata de unos cargos
por el jefe de la diplomacia europea, o por ejemplo Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, que son personas no electas por nadie, No, así claro que que una no. persona para quienes trabajan. Es decir, yo qué quiero preguntarle, eso decir que trabajan para Estados Unidos, ¿sería exageración? ¿Sería caer en la propaganda rusa? ¿O sería, digamos, tener razón? Esa sería mi pregunta. No, es tener razón. Es decir, la Unión Europea es una infraestructura atlantista, de tal forma que forma un trío. Es decir, y el trío es Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea. Y la Unión Europea es la estructura débil dentro de ese bloque. Porque hasta los británicos han querido salir de ahí porque estaban en una posición de indefensión frente a los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Que está a favor de los Estados Unidos? Totalmente, absolutamente. De hecho, de eso forma. Entonces, el objetivo son dos objetivos. En primer lugar, es competir contra Rusia, perdón, por Ucrania, porque Ucrania es un punto estratégico y se ha demostrado porque toda la OTAN se ha volcado con Zelensky, a pesar de que han perdido territorio y han perdido definitivamente Donbass, han perdido definitivamente Zaporizhia, Crimea y han perdido Gerson definitivamente, y ahora mismo pues, están sufriendo una dura derrota los ucranianos, pero el objetivo de Ucrania es intentar expulsar a Rusia. Lo único que han conseguido es que Rusia se plante ya realmente en una posición que domina prácticamente todo el norte del Mar Negro, ¿no? Y sigue avanzando. Por lo tanto, han conseguido el efecto contrario de lo que querían. En vez de debilitar, han reforzado a Rusia, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que están provocando es su segundo plan, empobrecer a la población europea. Porque todo el objetivo, o sea, todo el enfoque interno, porque tú como ruso lo ves como una agresión de Occidente hacia Rusia desde el primer momento, del año 2014. Pero desde dentro estamos viendo cómo todas estas infraestructuras tienen, desde el momento en el que se crearon, como objetivo empobrecernos, de tal manera que hemos pasado generación tras generación a vivir peor de lo que vivían nuestros antecesores. O sea, yo vivo peor que mis padres y mis padres viven peor que mis abuelos, en ese sentido. ¿Tendrían menos cosas? Era otro tiempo. Hace 40 años pues no había internet, no había las comodidades que teníamos, pero se vivía mejor. Una persona podía mantener su vida, tenían una educación de mayor calidad. Aquí tenemos una educación de mala calidad, tenemos una sanidad cada vez peor, tenemos una educación mala, tenemos todo a peor. O sea, tenemos menos riqueza, tenemos menos capacidad para poder independizarnos, para poder encontrar un trabajo en peores condiciones. Es decir, es lo que comentaba al principio. Es decir, la precarización de todo el continente, hasta tal punto de convertirnos simplemente en consumidores baratos, o sea, en consumidores de contenido, contenido además totalmente ideologizado, y de consumidores de productos de mala calidad, o sea, mala comida. Mira, el otro día me llamaba la atención, no voy a decir el sitio, estaba comprando pollo. Bueno, pues en uno de los estos de pollo, ponía que ese pollo había sido criado con un 50% de maíz. Y era un poquito más caro. Y yo pensé, ¿no? Para mí, digo, que tengan que especificar que ese pollo ha comido algo natural, ya es interesante. Eso significa que el resto de pollo, desde luego, o lo han comido todo natural, que no creo, o desde luego lo que han comido ha sido todo, pues, piensos artificiales y demás, ¿no? O sea, no han visto un grano de maíz ni en pintura. ¿Eso qué significa? Comida de mala calidad. La cantidad de intolerancia que se están dando también, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, que antes no se daba, ahora se da porque comidas de mala calidad, bebidas de mala calidad, dentro de una borrachera constante de consumismo. Y eso con todo. Pues claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos un continente de gente enferma, de gente incapaz de moverse. O sea, la cantidad de problemas dentales que hay porque todo tiene azúcar, la cantidad de problemas de diabetes porque todo tiene azúcar. O sea, ya te digo, todo de mala calidad, pero aún así consumistas. ¿En beneficio de quién? En beneficio de Estados Unidos, de poderes económicos internacionales, que al final nos han llevado a esto. Nos han llevado a tener un continente de consumidores de material de poca calidad, pobres y explotados. Los que tienen suerte, los que no tienen suerte, esos tienen que ir a la cola de la iglesia a que le den una bolsa con algo de arroz y algo de aceite. Y es una realidad que se lleva viviendo y cada vez es más patente desde la crisis del 2009, que junto con eso, la crisis del COVID y ahora la guerra de Ucrania, han montado, vamos, la conjunción perfecta para demoler por completo Europa. Europa tiene un futuro muy negro, muy negro. Rusia pues, seguirá adelante, porque Rusia es Rusia, bueno, seguirá adelante. China seguirá adelante, los norteamericanos les irá muy bien, porque les irá muy bien, a los indios saldrán adelante también, pero Europa yo creo que es
quitando los países árabes donde se han intervenido los norteamericanos, quitando países como Siria, como Irak, yo creo que la Europa occidental va claramente hacia atrás. Ujú, De una manera sostenida, de una manera relativamente pacífica, pero hacia atrás. Vamos a ser mucho ujú, más pobres en unos años que ahora. Sí. sí. Coldo, entonces quedan pocos minutos, por lo tanto yo no voy a hacer más preguntas. Yo primero muy agradecido, pero sabe un pequeño comentario, porque usted ha constatado y muy absolutamente correctamente, así es que donde, por ejemplo, están hijos, por ejemplo, del señor Josep Borrell ahí luchando al lado de los ucranianos. Y en realidad lo que ocurre es que ellos están cumpliendo su plan, que también lo articularon abiertamente, luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Es decir, por ahora lo que se le exige al ciudadano es, digamos, sacar todo el dinero de sus bolsillos para destinarlo al señor Volodymyr Zelensky, fallido aspirante al Premio Nobel de la Paz. Pero, por otro lado, tampoco se puede descartar que una vez que la meta esté cumplida, es decir, ya no hay ucranianos, que sí que pueden exigir ya a este mismo ciudadano Claro, europeo a ir a luchar contra Rusia, y entonces claro, Estados Unidos ganando más y más dinerito con todo ese sector armamentístico que ahora mismo está aplaudiendo enormemente esa situación. Así que, Coldo, realmente yo muy agradecido por encontrar tiempo para hablar conmigo, además que estoy muy al tanto de que en la libre y democrática Europa decir esas cosas que tú estás diciendo es una hazaña, Mm. así que realmente muy agradecido y bien, un cordial saludo. Igualmente, muchísimas gracias y seguiremos trabajando en esto porque la situación aquí en Europa Occidental se está volviendo cada vez más peligrosa y peor, desde luego peor. Estimados amigos, les agradezco por mirar esta entrevista y como ya es una buena tradición, les invito a que se suscriban a mi canal de Telegram ante la inminente censura contra este canal en YouTube, porque el mundo libre, el mundo democrático no permite hablar algo que contradiga su narrativa y tal y como hemos podido escuchar en esa entrevista, llega a eliminar físicamente incluso a las voces o a los políticos incómodos. Muchas gracias y hasta nuevos informes.